Todo empezó con una fiesta a la que ni siquiera quería ir. Mi jefe, Fernando, cumplía 50 años y su mujer organizó una cena sorpresa en un restaurante pijo en el centro de Zaragoza. Laura, mi mujer, fue la primera en emocionarse con la idea. Vamos, Raúl, nos vendrá bien salir un poco. Además, hace siglos que no nos arreglamos, me dijo mientras se probaba vestidos una semana antes. A mí me daban igual las fiestas de trabajo. Nunca me sentí cómodo entre jefes, compañeros falsos y sus parejas sonrientes que parecían vivir en anuncios de perfumes. Pero acepté. Porque Laura estaba entusiasmada. Y porque, en el fondo, también necesitábamos aire. El día de la fiesta, Laura se pasó la tarde entera arreglándose. Vestido rojo, tacones altos, pelo suelto. Estaba guapísima, no voy a mentir. Tanto que, por un momento, me pregunté si se arreglaba así solo para mí o para impresionar a alguien más. Pensamiento estúpido, lo sé, pero a veces el instinto dice cosas que el cerebro no quiere escuchar. Llegamos al restaurante a las 20:45. Ella bajó del coche con una seguridad que no le conocía. Sonreía, saludaba, se movía entre la gente como si fuese la anfitriona. Yo iba detrás, con la americana mal planchada y la corbata mal puesta, sintiéndome como el personaje secundario de su película. A las 10, mientras todos brindaban por Fernando, Laura se excusó diciendo que iba al baño. Tardó bastante. 15, 20 minutos. No lo habría notado si no fuera porque uno de los camareros se me acercó, un chaval joven, con cara de querer estar en otro sitio, y me preguntó si quería que le sirviera ya el segundo plato a mi pareja, que lo había visto irse al fondo del local con el chico de camisa azul marino. Yo me quedé mirándolo sin entender nada. ¿Perdona? ¿Qué chico? El que estaba en la mesa del fondo, con barba. No sé si es su primo o algo, se fueron juntos. Al patio interior. No dije nada. Solo asentí como si supiera exactamente de qué hablaba. Pero no tenía ni idea. Patio interior. Chico con barba. Camisa azul marino. Mesa del fondo. Esperé. Volvió como si nada. Con la sonrisa de siempre, con el pintalabios un poco más corrido. No pregunté. Tampoco dije nada. Pero esa noche dormí con los ojos abiertos. No era una escena de película. Nadie se besó en el pasillo ni hubo un tepillé. Solo una conversación extraña con un camarero mal pagado y un gesto en su rostro que ya no pude sacarme de la cabeza. Algo había cambiado. Algo que, sin saberlo, me haría perder el sueño durante días. Porque a partir de esa noche, cada palabra que decía, cada gesto suyo, cada silencio, me sonaba falso. Y todavía no sabía absolutamente nada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Laura ya estaba levantada, duchada, con el desayuno medio hecho y la sonrisa de siempre. ¿Dormiste bien?, me preguntó como si todo fuera normal. Asentí mientras me servía café. El sabor me resultó amargo, pero no por el café. Era como si la noche anterior no hubiese pasado, como si nada de lo que vi o escuché tuviera importancia. Ella se comportaba igual, hablaba igual, se movía igual. Pero yo ya no era el mismo. Me había quedado anclado en aquella imagen, Laura desapareciendo 20 minutos, el camarero hablando de un tipo con barba, y esa forma en la que regresó, sin una disculpa, sin prisa, sin una sola explicación. Desde ese instante supe que había algo que no cuadraba. Durante los días siguientes empecé a fijarme más. No con la intención de espiarla ni de montar escenas. Simplemente observaba. No hacía preguntas, no mostraba sospechas, no comentaba nada. Solo miraba. Me di cuenta de cosas pequeñas, detalles que normalmente habrían pasado desapercibidos.
De repente, Laura empezó a recibir más llamadas por las tardes, se encerraba en el baño más tiempo de lo normal o salía a pasear sola con la excusa de que necesitaba despejarse. Y eso era raro. Muy raro. Porque Laura, durante los 12 años que llevamos juntos, nunca fue de necesitar espacio. Siempre decía que su espacio estaba aquí, con su hija y conmigo. Pero ahora parecía buscar cualquier excusa para alejarse. Eso me jodía, porque no podía demostrar nada. Y lo peor no era la duda, era la sensación de que ella estaba haciendo todo lo posible para mantenerme fuera de su mundo. Como si ya no le importara lo que pensara, lo que sintiera, lo que notara. Me di cuenta de que se había cerrado completamente, como si yo ya no existiera en su vida real, solo en la parte funcional, el padre de su hija, el tipo que paga facturas y recoge del colegio. Una noche, una semana después de la fiesta, ella salió diciendo que iba a cenar con su hermana. Le pregunté si quería que la llevara y me dijo que no, que se verían directamente en el restaurante. No insistí, pero algo me hizo salir 10 minutos después de que se fuera. No porque tuviera un plan elaborado o una idea concreta de lo que quería hacer, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos si estaba volviéndome loco o si realmente algo estaba pasando. Fui hasta el restaurante donde, supuestamente, iba a encontrarse con su hermana. Aparqué cerca, me quedé dentro del coche. Esperé media hora. Nada. Nadie llegó. Ni ella, ni su hermana. Cuando vi que el reloj marcaba las 9:30, llamé a su hermana. Hablamos de vez en cuando, sin mucha cercanía, pero teníamos confianza. Fingí que necesitaba ayuda con una reserva de hotel para un viaje del trabajo. Me dijo que no podía hablar mucho porque estaba con su marido y los niños, en casa, viendo una serie. ¿No ibas a cenar con Laura?, pregunté, intentando sonar casual. Se rió. Yo. No, hace semanas que no nos vemos, ¿te lo dijo ella? Qué raro. Colgué sin saber muy bien qué hacer. En ese momento se me revolvió todo el cuerpo. No podía justificarlo. No podía decir que era una confusión. No podía inventar una razón lógica. Laura me había mentido. Abiertamente. A la cara. Me dijo que iba a cenar con su hermana y su hermana ni siquiera lo sabía. Volví a casa sin saber cómo actuar. Me duché, acosté a Alba y me senté en el sofá a mirar una pantalla apagada durante casi una hora. A las 11:20, Laura llegó. Con el abrigo bien colocado, el pelo impecable, maquillaje aún fresco. Parecía venir de una cita, no de una cena con familia. Me saludó con un beso en la mejilla, lo cual ya era raro. Siempre me besaba en la boca. Pero esa noche, no. Solo en la mejilla. Un gesto frío. Un acto mecánico. ¿Qué tal la cena con tu hermana?, le pregunté, sin quitar los ojos del televisor apagado. Se quedó de pie unos segundos, luego se sentó a mi lado, algo tensa. Bien, como siempre. Hablamos de 1000 cosas. No dije nada. Ella tampoco. Silencio incómodo. Quise soltarle en la cara lo que sabía, decirle que hablé con su hermana, que no me tomara por idiota, pero algo me detuvo. No quería que escapara por la tangente, no quería darle tiempo a preparar una mentira. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Así que dejé que mintiera. Que se acomodara en su versión. Que creyera que yo seguía ciego. Durante los siguientes días noté que Laura se relajó. Volvió a tratarme con más cariño, a estar más pendiente, incluso cocinó mi plato favorito un martes cualquiera. Supuse que era su manera de equilibrar la culpa. Y eso solo lo confirmó todo para mí. No era que hubiera sido una confusión, no era un malentendido, no era una historia inocente. Me estaba engañando, y lo sabía.
Y encima, intentaba compensarlo con sonrisas, comidas caseras y abrazos suaves. Me hervía la sangre. Porque no solo me estaba traicionando, me estaba tratando como a un niño ingenuo, como si yo no supiera sumar 1 más 1. Me planteé seguirla. Instalar algo. Hablar con alguien. Pero no lo hice. No por miedo, sino porque quería pillarla con algo que no dejara margen. Algo que la dejara sin defensa. Que acabara de una vez con ese teatro. No me bastaban las sospechas, no me alcanzaba con intuir. Necesitaba un golpe seco. Algo que me dejara sin duda. Porque cuando se trata de este tipo de traición, no puedes actuar con base en suposiciones. Tienes que tenerlo claro. Y yo, en ese momento, lo único que tenía claro era que mi esposa ya no era mi esposa. Era otra persona. Una que vivía conmigo, compartía cama conmigo, hablaba conmigo, pero que tenía otra vida. Y esa otra vida no era conmigo. Esa noche, mientras ella dormía tranquila a mi lado, yo decidí que no iba a confrontarla todavía. ¿Lo haría? Sí. Pero en el momento exacto. Cuando ya no tuviera escapatoria. Cuando no pudiera negarlo. Cuando estuviera tan atrapada como yo me sentía ahora mismo. Porque si algo aprendí en esos días es que hay formas de mirar que mienten más que las palabras. Y la suya ya no me miraba como antes. Esperé hasta el sábado siguiente para hacer algo. No porque quisiera darle tiempo ni porque necesitara pensar más, sino porque sabía que ese día ella no trabajaba, no tenía compromisos, no podía escaparse de la casa con excusas, y porque nuestra hija iba a pasar el fin de semana con mis suegros. Era la oportunidad perfecta para poner las cartas sobre la mesa y ver si tenía el valor de sostenerme la mirada. Me desperté antes que ella. Preparé café como si fuera una mañana normal y me senté en la mesa de la cocina a esperar que bajara. Tardó unos 40 minutos en aparecer, con pijama de algodón, cara de sueño, y ese gesto de hoy no pienso moverme del sofá. Me saludó con voz suave, pero yo no respondí. Solo la miré. Se detuvo frente a mí y me preguntó si pasaba algo, porque tenía esa mirada que no suelo tener. Asentí. Le dije que sí, que pasaba algo, que llevaba días sintiéndome como un imbécil, que había visto cómo me mentía en la cara, y que esa noche que supuestamente había ido a cenar con su hermana había hablado con ella y ni siquiera sabía que Laura había salido. Ella se quedó de pie, callada, con una expresión que no sabría cómo describir, porque no era de sorpresa, ni de miedo, ni de vergüenza. Era más bien una mezcla de molestia y fastidio, como si hubiera esperado que me callara un poco más. No intentó negarlo. No levantó la voz. No lloró. Solo me dijo, no quiero hablar de esto ahora. Y ahí sí me salió una risa corta, sin alegría. Le dije que claro que íbamos a hablar de esto ahora, que no iba a esperar a que me clavara otro cuento ni a que se le ocurriera una nueva mentira. Le pedí que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el que había hecho algo malo. Le pregunté si me estaba engañando con alguien. No me contestó. Le volví a preguntar, esta vez más fuerte, más directo, con rabia contenida. Finalmente, después de unos segundos eternos, bajó la mirada y dijo que sí. Así. Con una sola palabra. Sin detalles. Sin excusas. Solo un sí que me dejó sin aire. No sé qué esperaba oír. Quizás una historia retorcida, alguna explicación absurda, un intento de minimizarlo. Pero no. Fue seco, sin adornos. Me quedé mirándola y le pedí que me dijera con quién, desde cuándo, cómo empezó. Me dijo que no quería hablar de eso, que no iba a entrar en detalles, que eso no cambiaría nada. Le contesté que no era por curiosidad morbosa, que no buscaba recrearme en la herida, sino que necesitaba entender qué carajo había pasado, cómo habíamos llegado a ese punto,
Como alguien que me decía te quiero cada mañana podía estar con otro sin sentir que se le caía la cara de vergüenza. Se sentó al fin, suspiró, y dijo que todo empezó hace unos meses, que era alguien que conoció en el gimnasio, que empezaron a hablar, que él le hizo sentir escuchada. Me reí otra vez, no porque me hiciera gracia, sino porque esa frase de mierda se repite siempre. Le dije que si necesitaba que alguien la escuchara, yo tenía orejas desde hace 12 años, que nunca la mandé a callar, que siempre la escuché incluso cuando hablaba sin ganas, sin interés, solo para rellenar silencios. Le dije que no justificara su traición con una necesidad emocional, porque esa excusa era barata y cobarde. Ella no respondió. Me dijo que se sintió viva, que durante años se sintió apagada, invisible, como si solo fuera madre y esposa. Le dije que si se sentía invisible era porque no tenía huevos para decirme las cosas de frente, que siempre esperó que yo adivinara lo que sentía, que nunca tuvo la madurez de hablar como una adulta sobre sus frustraciones. Le pregunté si se acostó con él. Me miró fijo. No dijo nada, pero su silencio fue más claro que cualquier confesión. Me levanté de la silla con tanta fuerza que ésta cayó al suelo. Le dije que no podía creerlo, que había confiado en ella más que en nadie, que le había dado todo lo que tenía, incluso cuando no me quedaba nada, que jamás le puse una mano encima ni le falté el respeto, que estuve ahí cada maldita vez que se derrumbó, que lloró, que dudó de sí misma, y que mientras yo le cuidaba la espalda, ella se acostaba con un desconocido porque se sentía apagada. Ella empezó a llorar. No esas lágrimas profundas de dolor, sino las superficiales, las que salen por presión, porque ya no hay salida, porque sabes que la cagaste. Me pidió que me calmara, que no gritara, que nuestra hija podía escucharnos desde casa de los abuelos. Le dije que Alba no tenía por qué volver a esta casa con este ambiente, que si dependiera de mí ya estaría viviendo conmigo en otro sitio. Me dijo que no lo planificó, que no fue algo que buscó. Le contesté que las personas no se tropiezan y acaban en una cama con otro. Que eso lleva pasos. Que cada mensaje, cada mirada, cada encuentro, cada mentira son decisiones. Que lo suyo no fue un error, fue una serie de decisiones conscientes. Le pregunté si seguía viéndolo. No me contestó. Le grité que respondiera, que tuviera al menos la decencia de ser honesta una vez en toda esta historia. Me dijo que no lo veía desde hacía un par de semanas, que había terminado, que se había dado cuenta de que no quería perderme. Me reí en su cara. Le dije que eso no era amor, era miedo. Miedo a perder la comodidad, la rutina, el marido que se encarga de todo. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglarlo. Le dije que no lo sabía. Que ahora mismo solo quería salir de esa casa, respirar otro aire, pensar sin su cara enfrente. Me pidió que me quedara, que lo pensara, que hiciéramos terapia. Le contesté que lo único que tenía claro es que no podía confiar más en ella, que la imagen que tenía de ella se había roto y no sabía si algún día se podría recomponer. Me encerré en el cuarto durante horas. No comí. No contesté llamadas. No hice nada. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, pensando en qué momento exacto dejé de ser su compañero y me convertí en el tipo al que se le puede mentir con facilidad. Recordé la fiesta, el camarero, el vestido rojo, la risa nerviosa. Todo tenía sentido. Todo encajaba. Todo era real. Esa noche dormí en el sofá. Ella no volvió a dirigirme la palabra. El silencio era espeso, molesto, lleno de cosas no dichas. Sabía que, después de esa conversación, ya no habría vuelta atrás. Algo había muerto en ese comedor, en esa mañana que parecía normal y que acabó siendo el principio del final. Durante los días que siguieron no hubo grandes escenas ni llantos ni discusiones. Laura y yo vivíamos bajo el mismo techo pero en mundos distintos.
Apenas cruzábamos palabras y cuando lo hacíamos era por temas prácticos, cosas de la casa o de nuestra hija. Todo lo demás desapareció. Dormíamos en habitaciones separadas y si nos cruzábamos en el pasillo ella bajaba la mirada o fingía que revisaba algo en el móvil. Yo no necesitaba más pruebas, pero tampoco podía quedarme quieto. Sentía una mezcla de rabia, humillación y una necesidad urgente de hacer algo. No de golpear ni de gritar, sino de devolver el golpe con la misma precisión con la que ella me había herido. No era cuestión de venganza ciega, era algo más frío y calculado. Necesitaba que sintiera lo que era perder el control de su vida, que entendiera que ya no era la única que podía mentir, que el equilibrio que había roto no se iba a reconstruir con palabras vacías. Lo primero que hice fue organizarme. Pasé un par de noches revisando documentos, cuentas, seguros y todo lo que compartíamos. Descubrí que había cosas que ni siquiera recordaba haber firmado juntos y que, como muchas parejas, habíamos dejado en el aire porque parecía que nunca harían falta. Ahora sí hacían falta. Empecé a separar todo, abrí una cuenta bancaria nueva y transferí mi parte de los ahorros. No era una fortuna, pero era lo suficiente para moverme sin depender de nadie. Llamé a mi amigo Diego, un abogado que conozco desde hace años, y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en un bar pequeño del barrio, lejos de casa. Le conté lo esencial sin dar demasiados detalles personales. Me escuchó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo lo que ya sabía, que la infidelidad por sí sola no garantiza nada en un proceso de divorcio, pero que tener pruebas ayuda. Le dije que no quería usarlo para el divorcio, sino para algo más directo. Diego me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Le aclaré que no pensaba hacer nada ilegal, pero que no podía quedarme sentado viendo cómo ella se iba de rositas después de destrozarme la vida. El lunes siguiente aproveché que Laura salió a trabajar para ir a su gimnasio. No era socio, pero pagué una entrada de día. No fui a buscar una pelea, fui a confirmar algo. Allí estaba él, el tipo de barba. No necesitaba presentación. Lo reconocí al instante porque lo había visto un par de veces por el barrio, aparcando cerca de nuestro edificio. Se llamaba Marcos, lo supe porque vi su nombre en una reserva de parking en el tablón del gimnasio. Lo observé un rato, solo para entender que tenía este tipo que yo no. No encontré ninguna respuesta. No era más joven que yo, ni más alto, ni más guapo. Parecía un tipo normal. En ese momento me di cuenta de que lo que me dolía no era haber perdido una competencia, sino haber sido engañado sin motivo, sin lógica, sin que hubiera una grieta evidente en nuestra vida que justificara aquello. Me fui sin decir nada. No me convenía una escena ni quería acabar en una pelea absurda. Esa misma tarde tomé una decisión. No podía seguir en esa casa fingiendo normalidad. Tenía que irme, pero no sin antes dejar algo atrás que la hiciera pensar en lo que había hecho. Llamé a un amigo que tiene una inmobiliaria y le pedí que me consiguiera un piso amueblado de alquiler temporal, algo discreto, cerca del trabajo. En 2 días lo tenía. Empecé a mover mis cosas poco a poco, cuando Laura no estaba. No era solo ropa, también documentos, recuerdos, fotos antiguas, todo lo que no quería dejarle. Guardé cada cosa con calma, sin que se notara. Cuando terminé, la casa parecía igual, pero ya no era mía. La noche antes de irme, me senté frente a ella en el salón. No me esperaba nada, ni disculpas ni arrepentimiento. Le dije que había tomado una decisión, que me iba. Ella no reaccionó de inmediato, se limitó a mirar el suelo. Le expliqué que ya tenía donde quedarme, que no pensaba impedirle ver a nuestra hija, que no iba a armar escándalos ni contarle a nadie los detalles. Solo que me iba porque ya no podía convivir con alguien que me había mentido así. Entonces empezó a hablar, con esa voz baja que usaba cuando quería sonar razonable.
Dijo que estaba confundida, que había cometido un error, que todavía me quería. Le contesté que ya no importaba lo que sintiera, que el daño estaba hecho y que la confianza no se recupera con frases. Se levantó, intentó tocarme el brazo, pero la aparté. Me pidió que al menos esperara a hablar con Alba juntos antes de irme. Acepté, pero solo porque no quería arrastrar a mi hija en medio del desastre. Esa noche no dormí. Me quedé despierto planeando lo que haría al día siguiente. No quería dejar una nota ni un mensaje sentimental. Quería dejar algo que tuviera peso. Al amanecer imprimí las copias de las facturas y transferencias que había hecho en secreto a su nombre desde hacía años, todo el dinero que había puesto en su cuenta cuando ganaba más que ella, todos los gastos que cubrí para que pudiera hacer cursos, viajes, caprichos. No lo hice para reprochárselo, sino para recordarle que la vida que tenía no la construyó sola. Pegué los papeles en el espejo del baño, donde se maquillaba cada mañana, y encima dejé un sobre con las llaves del coche y una carta simple, escrita sin adornos. Le decía que le devolvía su libertad, que ya no tenía que mentir ni esconderse, que podía ser feliz con quien quisiera, pero que a partir de ese día todo lo que yo le daba se acababa. No había insultos, ni amenazas, ni dramatismo. Solo hechos. Cuando se despertó, ya me había ido. Me escribió varios mensajes y luego me llamó. No contesté. Me limité a enviarle un único texto: ya sabes dónde buscar tus papeles. Durante el resto del día no la volví a oír. Al llegar a mi nuevo piso sentí algo que no esperaba. No alivio, sino una calma tensa, como si hubiera hecho lo que debía sin necesidad de gritar. Pedí comida, me serví una cerveza y pensé en lo que vendría después. No me sentía vengado todavía. Sentía que le faltaba una lección más. Pasó una semana. Ella intentó contactarme varias veces, pero no respondí. Solo hablábamos cuando se trataba de Alba, y siempre con tono neutral. Fue entonces cuando recordé algo que podía cerrar el círculo. Marcos, el tipo del gimnasio, trabajaba en una empresa que proveía servicios de mantenimiento a varias oficinas del polígono donde yo trabajaba. Un día, revisando unos presupuestos, vi su nombre en un documento. No era casualidad. Lo busqué en redes sociales. Tenía su perfil abierto, lleno de fotos. Entre ellas encontré una en la que aparecía él, sonriente, frente a un coche de empresa con el logo bien visible. Hice una captura y la guardé. Luego escribí un correo al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, sin nombre ni dirección, desde una cuenta anónima. Solo adjunté la foto y un texto breve: uno de sus empleados mantiene relaciones con una mujer casada durante su horario laboral, en su mismo centro deportivo. No creo que eso deje buena imagen. No era mentira. No firmé. No tenía por qué hacerlo. Unos días después Laura me escribió de nuevo. Esta vez no era para hablar de nuestra hija. Me dijo que Marcos había sido despedido. Que lo estaban investigando en su empresa y que le había echado la culpa a ella. Que la mujer de él lo había descubierto todo. Me preguntó si yo sabía algo. Le contesté que no tenía idea, y que no entendía por qué me lo preguntaba. Se disculpó. Dijo que todo se había salido de control, que solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Le respondí que eso nunca iba a pasar. No porque no pudiera perdonarla, sino porque lo que destruyó no se reconstruye con ganas, sino con respeto, y el suyo ya no existía. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. No sentí orgullo ni satisfacción, pero sí una paz nueva. No había hecho nada fuera de la ley, no la había insultado ni humillado en público. Solo le había devuelto una parte del vacío que ella me había dejado. Lo justo. Al día siguiente, cuando pasé a recoger a Alba para llevarla al colegio, Laura me miró desde la puerta. No dijo nada. Supe que entendía.
Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que mi vida empezaba a volver a ser mía. Una semana después de todo eso, Laura me pidió que nos viéramos para hablar. No lo hizo con exigencias ni con dramas, me mandó un mensaje que decía simplemente, necesito que hablemos los dos, sin gritos, sin reproches. Solo hablar. Cuando puedas, dime dónde y cuándo. Lo pensé durante un rato largo. Parte de mí no quería verla más, no porque la odiara sino porque me sentía agotado, completamente vacío. Pero otra parte, más serena, sabía que esa conversación tenía que llegar tarde o temprano. No podía evitarla, no si de verdad quería cerrar todo como correspondía. Así que le dije que al día siguiente, a las 7, en una cafetería cerca de la estación. No quería recibirla en mi nuevo piso ni verla en la casa donde vivíamos. Ese lugar neutral me pareció el punto justo para lo que iba a ser la última conversación como pareja, porque ya no lo éramos. Solo dos personas atadas por una hija y por un pasado que no se podía borrar. Llegué unos minutos antes y me senté en una mesa en la esquina, lo más alejado posible del ruido. Pedí un café solo. Ella llegó puntual, con la cara cansada y el gesto apagado. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje. No estaba intentando impresionar a nadie, y eso me pareció bien. Se sentó frente a mí, me dio un saludo seco con la cabeza, y no dijo nada al principio. Yo tampoco. Tomé un sorbo de café, la observé un segundo y esperé a que ella rompiera el silencio. Lo hizo con una frase directa, no estoy aquí para pedirte que volvamos, ni para justificar nada. Solo quiero decirte cosas que necesito que escuches. Asentí. Le dije que la escucharía, pero que no esperaba nada de esa charla, que para mí lo que pasó no tenía retorno. Ella dijo que lo sabía, que lo entendía, que solo necesitaba poner en palabras ciertas cosas porque si no lo hacía se le iban a quedar clavadas en la garganta por el resto de su vida. Me miró con los ojos húmedos, no de llanto sino de tensión. Me dijo que no había buscado destruir nada, que no lo había hecho para hacerme daño. Que sí, había sido cobarde, egoísta, traicionera, pero que nada de eso tuvo que ver con faltarme el respeto como persona o como padre. Le respondí que no entendía esa diferencia, que cuando alguien decide engañar a su pareja, mentir todos los días y acostarse con otra persona, eso es una falta de respeto total, no parcial. Me miró en silencio y dijo que lo aceptaba, que tenía razón. Luego me explicó que durante años había sentido que se estaba borrando como mujer, que no se reconocía en el espejo, que se convirtió en madre, en esposa, en una figura funcional, y que nadie tenía la culpa de eso, pero que se sintió hueca. Le dije que todos nos sentimos así alguna vez, que yo también pasé por momentos en los que me sentía invisible, agotado, perdido, y que eso no me llevó a buscar afecto fuera ni a llenar vacíos con gente nueva. Le dije que cuando uno siente que se está perdiendo, lo primero que debe hacer es mirar a quien tiene al lado y decirlo. Que si ella me hubiese dicho hace un año que se sentía vacía, habríamos buscado la manera de cambiar cosas, de hacer terapia, de replantear rutinas. Pero que eligió mentir. Y que esa elección había roto todo. Ella aceptó cada palabra sin discutir. No era una defensa, era una confesión. Me dijo que durante un tiempo creyó que podía manejarlo, que podía llevar las dos vidas sin que se mezclaran, pero que al final se dio cuenta de que estaba actuando como una idiota y que no merecía ni mi comprensión ni mi perdón. No le respondí. Yo no estaba ahí para consolarla ni para hacerla sentir mejor. Estaba ahí para cerrar una puerta. Entonces me preguntó cómo pensaba manejar lo de nuestra hija. Le dije que Alba no tenía la culpa de nada y que haría todo lo posible para que no sufriera con esto, que no pensaba hablarle mal de ella ni usarla como moneda de cambio. Que no creía en esas venganzas pequeñas que se cobran con los hijos. Me agradeció eso y me dijo que pensaba igual, que Alba tenía que seguir sintiéndose querida por los dos, que no debía convertirse en un campo de batalla.
Coincidimos en organizar un régimen de visitas flexible, sin abogados por ahora, solo acordado entre nosotros, y que si más adelante había necesidad de formalizarlo lo haríamos con respeto. La conversación siguió un poco más. Ella me preguntó cómo estaba, no como excusa sino con interés real. Le dije que mal, pero menos mal que hace unas semanas, que dormía, que trabajaba, que estaba armando otra rutina. Le conté que había alquilado un piso y que estaba adaptándome. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida pronto. Le contesté que ni lo había pensado, que por ahora no quería saber nada de nadie, que lo único que me interesaba era estar tranquilo y dedicarme a Alba y a mí. Ella asintió. Dijo que tampoco pensaba empezar nada con nadie, que había terminado con ese tipo y que se sentía más sola que nunca, pero que sabía que eso era consecuencia de sus actos. Antes de irse, me miró largo rato y me dijo que, a pesar de todo, había sido feliz conmigo. Que por más que lo arruinó, los años buenos que vivimos juntos eran reales, y que le dolía haberlos tirado por la borda. Le dije que yo también creí en esa vida, que también fui feliz muchos años, pero que ahora eso ya no importaba. Que ya no podíamos construir desde ahí porque el terreno estaba destruido. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que se levantó. Me extendió la mano. No para reconciliarnos, sino para cerrar algo. La apreté con firmeza, sin emoción. Luego se fue. La vi salir por la puerta del local sin girarse. Me quedé sentado unos minutos más, mirando mi taza vacía. No sentí alivio ni paz. Solo una calma rara, como cuando termina una tormenta y todo queda en silencio. Esa noche volví a casa sin peso extra en los hombros. Me acosté temprano, sin revisar el móvil. Dormí sin interrupciones. Por primera vez desde que todo comenzó, no soñé con ella. Y eso me bastó para entender que, aunque no iba a olvidar, ya no me dolía como antes. El principio del final había llegado hacía semanas. Lo que acababa de ocurrir era otra cosa, el cierre necesario para poder empezar otra vida sin mirar atrás con rabia, sino con claridad. A veces el final no es ruido, es solo entender que ya no queda nada más por decir. El tiempo que siguió a esa última conversación no fue ni fácil ni rápido, pero fue necesario. No hubo milagros ni giros inesperados, solo días que se fueron sumando mientras la rutina se reconstruía desde cero. Me concentré en trabajar, en cuidar a mi hija, en mantener la cabeza ocupada, no por evitar lo que sentía, sino porque tenía claro que lo único que me sacaría adelante era moverme, no quedarme quieto esperando que las cosas se curaran solas. No quería que esa historia me definiera ni que se convirtiera en una anécdota que contaría con amargura durante años. Quería que fuera algo cerrado, con un principio, un desarrollo y un final, y que una vez terminado pudiera dejarlo donde corresponde, en el pasado. Me enfoqué en recuperar mis espacios, en volver a sentirme dueño de mis días, de mis decisiones, de mi vida. No fue automático. Hubo días en los que me levantaba con el nudo en el estómago, todavía procesando lo que había pasado, preguntándome cómo pude no ver lo que tenía delante. Pero con el tiempo empecé a hacerme otras preguntas. No sobre ella, sino sobre mí. ¿Qué había permitido, qué había ignorado, qué había dado por hecho? No hablo con Laura más de lo necesario. Coordinamos todo lo que respecta a Alba sin problemas, de manera adulta, sin cruces ni reproches. A veces nos mandamos mensajes más personales, como si quisiéramos mantener algo de la conexión que tuvimos, pero yo ya no respondo a eso. No por rencor, sino porque entendí que hay vínculos que, una vez rotos de cierto modo, no pueden volver a lo que eran. No se trata de perdón o de castigo, se trata de realidad. Y la realidad es que la confianza, una vez que desaparece, no regresa por voluntad. Se gana con actos, con tiempo, con decisiones, y en nuestro caso ya no había más oportunidad para eso. Ella lo sabe y yo también. No hay drama. Solo distancia.
Mis amigos, al principio, me ofrecieron apoyo de todo tipo. Algunos querían convencerme de salir, de distraerme, de conocer a otras personas. Les agradecí, pero no acepté. No me interesaba buscar nada nuevo mientras no estuviera bien conmigo mismo. Tampoco quería explicar una y otra vez la historia a todos los que solo buscaban detalles. Así que me volví más reservado, no por vergüenza, sino por salud mental. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar, de comentar, de opinar. Y eso fue un alivio. Pude empezar a tener conversaciones normales, sin que todo girara alrededor de lo que pasó. Empecé a salir de nuevo, no con intenciones románticas, sino simplemente para recuperar mi lugar en el mundo. Volver a ir al cine solo, a tomar algo con amigos, a tener tiempo para mí. Alba, mi hija, fue lo que me sostuvo más que nada. Al principio me preocupaba cómo afectaría todo esto a su vida, si iba a sentirse en el medio, si iba a cargar con culpas ajenas. Pero me sorprendió su madurez. Quizás no entendía todos los detalles, pero sí comprendía que las cosas habían cambiado y que mamá y papá ya no iban a estar juntos como antes. Se adaptó con una rapidez que me hizo sentir aliviado, aunque también un poco culpable por haber dudado de su capacidad para procesarlo. Con ella soy claro pero medido. No la lleno de explicaciones, pero tampoco le miento. Le hice entender que a veces las personas se equivocan, que a veces el amor no alcanza, y que lo importante es que ella no tiene nada que ver con eso. Me esfuerzo por ser el padre presente que siempre fui, quizás más ahora que antes, porque sé que necesita estabilidad y que eso solo se logra con constancia. Pasaron ya algunos meses desde que me fui de casa. El piso en el que estoy ahora es pequeño, pero me basta. Al principio lo sentía como un lugar prestado, como una estación de paso. Ahora ya se siente como casa. No tiene los recuerdos del otro sitio, y eso me ayuda. Empecé a decorarlo con cosas mías, fotos, libros, pequeños objetos que me identifican. No tengo prisa por cambiar de lugar ni de vida. Tampoco estoy buscando pareja. Si llega algo más adelante, llegará, pero no es mi prioridad. Aprendí que necesito tiempo para estar conmigo mismo, para conocerme en esta nueva versión, para no arrastrar viejos errores a relaciones futuras. A veces me encuentro pensando en lo que habría pasado si nunca me hubiera enterado de nada, si Laura hubiese seguido con su doble vida y yo hubiese seguido creyendo que todo iba bien. Es una idea que me golpea de vez en cuando, no porque quiera volver atrás, sino porque me hace valorar haber descubierto la verdad. Por dolorosa que haya sido, prefiero eso a vivir en la mentira. Prefiero haber sufrido y sanado que seguir en una farsa que solo funcionaba en la superficie. No me siento mejor que ella por no haber fallado. Simplemente hice lo que creí correcto. Pero tampoco me siento inferior por haber sido engañado. No fue culpa mía. Y entender eso me llevó tiempo. Lo que aprendí de todo esto no es una lección profunda ni una filosofía de vida. Es algo simple, las personas fallan, incluso las que uno más quiere. Nadie está exento de tomar decisiones horribles. Pero una traición no tiene por qué definirnos. Lo que nos define es cómo respondemos a eso. Yo elegí no romperme. Elegí no hacerme el mártir, no buscar venganza por venganza, no convertir el dolor en veneno. Elegí rehacerme. A mi ritmo, a mi manera, sin hacer ruido. No tengo todas las respuestas, ni la vida resuelta, pero tengo algo que antes no tenía, claridad. Ahora miro hacia adelante sin miedo. Sé que puedo volver a confiar, aunque me tome tiempo. Sé que puedo volver a querer, aunque hoy no lo busque. Sé que tengo herramientas para construir desde cero. No necesito que nadie me complete. Estoy bien conmigo mismo. Y si alguna vez alguien aparece y se gana un lugar, será porque viene a sumar, no a llenar huecos. A veces pienso en Laura. No con odio, no con nostalgia,
sino con cierta distancia. Me pregunto si aprendió algo, si cambió, si vive con culpa o si simplemente pasó de página. Pero eso ya no me corresponde. No es mi problema. No estoy aquí para vigilar su vida. Estoy aquí para seguir con la mía. Lo que me llevó a este punto fue doloroso, pero también me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, el control. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a un tipo traicionado. Veo a alguien que se sostuvo de pie, que resistió, que no se dejó arrastrar por el resentimiento. Veo a alguien que no se rompió, y eso es lo que más importa. Porque al final, no se trata de cómo te destruyen, sino de cómo te reconstruyes.